Entonces, como les comentaba al inicio, esta es nuestra cuarta sesión y lo que tiene en particular esta cuarta sesión, al igual que la siguiente semana, es que se tiene pensado que sea una clínica práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos bajar a ejercicios prácticos todos estos conceptos teóricos y analíticos que hemos estado desarrollando para revisar los presupuestos con perspectiva de género. Esta cuarta sesión estará a cargo de la maestra Laura Plasencia y también yo estaré de manera auxiliar también atendiendo dudas, inquietudes de esta cuarta sesión. Y bueno, saludo con mucho gusto a mis compañeras de CLADEM, a la doctora Lupita Ramos, que se encuentra con nosotros, a la maestra Citlali Santoyo y también, bueno, creo que ya, bueno, creo que Emma todavía no se conecta, pero bueno, también un saludo a Emma. Y pues bueno, te cedo el uso del micrófono, Laura. Gracias, Nati. Un saludo a todas las personas que están ya conectadas. Gracias por estar acá y por los trabajos el día de hoy. Bien, la sesión del día de hoy corresponde a la clínica práctica de análisis de presupuesto con perspectiva de género. Y nuestro objetivo de la clase de hoy es que las personas participantes apliquen las herramientas prácticas que aprendimos en las clases anteriores sobre análisis de presupuesto con perspectiva de género. Y como repaso de conceptos básicos. Bien, recuerden que la semana pasada vimos algunas metodologías para elaborar presupuestos con perspectiva de género. Estas mismas metodologías nos sirven para generar hasta cierto nivel un análisis de presupuesto. Vimos también que hay casos importantes como Italia, como México, como Colombia, en donde han hecho Nepal, incluso Marruecos, donde han hecho un ejercicio importante para el avance de sus compromisos hacia un presupuesto con perspectiva de género. Lo que reflexionábamos la clase anterior es que efectivamente no tenemos un caso internacional en donde podamos llamarlo que en su totalidad sea un presupuesto con perspectiva de género. Lo que tenemos desde hace algunos años, más de 2 décadas, son ejercicios interesantes impulsados desde ONU Mujeres, principalmente con los países, en donde han avanzado o en crear un anexo para la igualdad, o en crear un anexo para apoyo para las mujeres, o en diferenciar por sexo el presupuesto público de sus países, o medidas afirmativas como generar indicadores, como el caso de Nepal, donde generan indicadores para los programas presupuestales para definir si van dirigidos o no a las mujeres. En la clase anterior, bueno, en las clases 2 y en la clase 2 principalmente vimos que un presupuesto con perspectiva de género no quiere decir un presupuesto para las mujeres. Y no quiere decir un presupuesto específico para proyectos o programas o políticas públicas para las mujeres. Un presupuesto con perspectiva de género incluye esta mirada desde cada una de las diferentes etapas para elaborar el presupuesto. Y responde también a una serie de preguntas que tienen que ver con esta metodología. Bueno, a nivel internacional son 3 herramientas metodológicas, las principales, que se han utilizado para elaborar presupuestos con perspectiva de género. Vimos que el caso más usado es el caso de Rhonda Sharp, el caso australiano, que es la metodología de análisis presupuestal desde la perspectiva de género. La otra metodología que también se ha utilizado es la del caso sudafricano de Debbie Butler, en donde nos habla de 5 pasos para un presupuesto sensible al género, y la propuesta de los 3 niveles de Diane Elson, donde es una metodología más compleja, que requiere datos macroeconómicos, que a veces no es tan sencillo tener esta información. Sé que cuando queramos implementarlo en nuestro país, en nuestra región, vamos a encontrarnos con muchas situaciones. Vamos a encontrarnos
con que nuestro país tal vez no tiene la información publicada, tal vez no tiene segregado por sexo, tal vez ni siquiera ha incluido en el marco legal la perspectiva de género en la planeación o en el presupuesto público. Tal vez no tenemos un anexo para la igualdad o un anexo para las mujeres. Vamos a encontrarnos con muchas situaciones. Lo importante que debemos tener en cuenta es que estas herramientas nos sirven para poder aplicarlas y poder generar nuestro plan de incidencia. Si en nuestro país aún no tenemos el marco jurídico establecido para el presupuesto con perspectiva de género, bueno, pues la primera ruta o la primera acción tendrá que ir enfocada en este tema. Y bueno, de las 3 metodologías, para mayor simplicidad y para que podamos generar una dinámica práctica con todas y con todos, pues decidimos aterrizarlo en la primera herramienta. Lo vamos a utilizar o aterrizar en el caso australiano principalmente, porque es el que tiene mayor facilidad en la aplicación y en la práctica es el que más se utiliza. Bien, ahora, cuando hablamos de esta herramienta de presupuesto con perspectiva de género, el caso australiano, debemos tener en cuenta que esta metodología lo que hace es analizar el presupuesto público de cada dependencia o de cada secretaría. Y estamos hablando del presupuesto nacional. Tiene como objetivo el poder identificar los avances del gobierno en materia de igualdad de género o de derechos de las mujeres. Es lo que principalmente identifica. Tiene 3 categorías de análisis. La primera es, agarra el presupuesto e identifica todos los gastos que son específicamente enfocados a mujeres. En un segundo momento, agarra nuevamente el presupuesto e identifica todo el presupuesto o el gasto que está orientado a acciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y en un tercer momento, analiza el resto del gasto público. Cuando revisa, por ejemplo, el gasto que va enfocado a las mujeres, se fija principalmente en esta información. Identificar el programa, si el programa tiene un objetivo, a qué realidad o a qué problema público responde este programa. Después trata de identificar las actividades para valorar si son sensibles o no al género. Posteriormente, cuantifica o identifica el recurso asignado a este programa y revisa, por ejemplo, los indicadores. ¿Qué indicadores tiene este programa? Y son los principales datos que se analizan en la primera etapa. En la segunda categoría, lo que hace es revisar, por ejemplo, si hay medidas afirmativas, o si hay programas públicos o políticas públicas que tiendan a garantizar o avanzar la igualdad entre mujeres y hombres, principalmente en el acceso a sus derechos o en el acceso a servicios. Y en un tercer momento, revisa todo el gasto que no está enfocado ni a las mujeres ni a políticas de igualdad, pero identifica qué programas dentro de este presupuesto, aun cuando no son destinados ni a las mujeres exclusivamente, ni a acciones para la igualdad, pueden tener un impacto positivo en la vida de las mujeres y generar o disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Bien. Hasta aquí vamos a entrar ya al ejercicio práctico. Lo que quiero mostrarles primero es cómo se publica normalmente un presupuesto. En la mayoría de esos países va a ser igual. Ese es el presupuesto para el ejercicio fiscal de este año, en el caso de México. En el caso de México, como vimos, primero la Secretaría de Hacienda en el mes de abril realiza la planeación junto con cada gabinete de cuánto presupuesto requieren el siguiente año. Mandan a la Cámara de Diputados toda la información de perspectivas macroeconómicas y a más tardar en noviembre, bueno, mandan el presupuesto en cuanto inicia la sesión de la Cámara, en el mes de septiembre,
se manda el presupuesto a la Cámara de Diputados, se revisa en las comisiones. Normalmente el presupuesto de educación, además de revisarlo y de integrar el proyecto en la Comisión de Hacienda, se revisa en la Comisión de Educación. La Comisión de Educación del Congreso tiene momentos de análisis con las diputadas, con los diputados, donde envían observaciones al presupuesto público para que se hagan correcciones. Después, en el caso, por ejemplo, del recurso para educación o para salud o para las mujeres o para la igualdad o para la economía, normalmente van a cada uno de las comisiones específicas que realizan, obviamente, estos trabajos. Por ejemplo, en México tenemos, México no tiene un presupuesto sensible al género. México ha avanzado en implementar un anexo, que es un anexo para la igualdad entre mujeres y hombres, y es un anexo que responde a la ley general de igualdad entre mujeres y hombres, que principalmente pues, es un compromiso que va muy relacionado con CEDAW. Y en el caso, por ejemplo, de México, tenemos un anexo 13, que es donde se envían los proyectos específicos para las mujeres. Por lo tanto, no tenemos un presupuesto público con perspectiva de género, ya que el presupuesto de todo el país no se integra la perspectiva de género en cada una de las etapas de elaboración del presupuesto. Bien, una vez que las comisiones de igualdad, de salud, de educación revisan el presupuesto, envían un informe y propuestas de modificación a la comisión de presupuesto. La comisión de presupuesto se encarga de integrar todo el proyecto de presupuesto, aprobarlo en la comisión y una vez que es aprobado en la comisión, pasa a su lectura al pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados. Normalmente se discute pues casi 24 horas continuas el presupuesto, a menos que haya una situación compleja en cuanto a los ajustes o cambios que tiene el presupuesto y dependiendo mucho de la dinámica política del país, puede durar más tiempo la discusión del presupuesto. Y se aprueba con la mayoría simple de las diputadas y diputados. Bien, una vez que se aprueba el presupuesto, se envía al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo publique. Y su publicación se hace en el Diario Oficial de la Federación, que es el diario que emite el gobierno federal con información relevante para el país y principalmente los documentos o reformas legislativas o convocatorias y en este caso el presupuesto. Bien, así se integra el presupuesto. Cuando ustedes lo bajen, por ejemplo, para sus países, cuando lo analicen después ya con nuestra metodología que vamos a elaborar, así lo van a encontrar. Primero nos habla de en qué se va a gastar el presupuesto. Algo importante. Cuando hablamos del presupuesto público en México y en sus países también, hablamos de una parte de los documentos. Porque previo a esto, antes de aprobar el presupuesto, se aprueba el presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos define y establece de dónde vamos a obtener como país los presupuestos, el recurso. ¿Cuánto va a estar de los impuestos? Si hay incremento o no de impuestos, si se crean nuevos impuestos, cuánto se cobra por los derechos. Todo esto se integra en el presupuesto de ingresos y el presupuesto de ingresos se aprueba por parte de la Cámara y se aprueba también por el Senado. Y este es el presupuesto de egresos, nos habla específicamente de cómo lo vamos a gastar, en qué lo vamos a gastar y qué asignación presupuestal tiene cada rubro. Y luego nos habla de cuánto se va a enviar a las entidades federativas y a los municipios. O sea, de que a través de qué programas. Por ejemplo, a los estados y municipios aquí en México, principalmente les llega por el FASP.
Y así nos va hablando de las medidas para el pago. Criterios para servicios profesionales o la nómina. La integración de los ramos, por ejemplo, aquí en México, el anexo, estos son los anexos. Lau, tenemos un comentario en el chat. Lo voy a leer. Dice José López, en Nicaragua se aprueba el presupuesto entre noviembre y diciembre y luego se va ajustando según lo consideren necesario, particularmente cuando hay subejecución. En el caso de Nicaragua, la subejecución es alta, lo máximo es 80% por ronda, por lo general 69%. Siendo así, hay recortes especialmente en infraestructura. Por esto la pregunta, al final no solo hay que analizar el presupuesto aprobado, sino el ejecutado, ¿sería así? Es correcto, sí es correcto, porque muchas veces lo aprobado se modifica durante el ejercicio presupuestal, o hay ajustes de partidas, o llega una pandemia y hay recortes de programas y nuevas asignaciones. Normalmente sí, depende mucho qué es lo que queramos analizar. Si lo que queremos analizar es que el presupuesto público tenga perspectiva de género y se incorpore desde las etapas de la planeación y que realmente cuente con programas que garanticen el avance para la igualdad, pues lo haríamos desde el presupuesto aprobado. Si lo que queremos saber es, del presupuesto aprobado, ¿cuánto presupuesto realmente se ejecutó o se ejerció para tales programas en educación? Lo más conveniente es hacerlo sobre presupuesto ejecutado, y aquí estaríamos hablando de la información que publica normalmente el Congreso cuando revisa la cuenta pública, o los informes trimestrales que mandan a la Cámara de Diputados, o en transparencia, donde solicitemos información de cuánto es el porcentaje ejecutado o ejercido de los diferentes programas. Pero sí, es cierto lo que comenta José López, y aplica para todos los países. Normalmente en todos los países siempre hay ajustes, hay recortes, mueven el presupuesto. Si hay alguna emergencia natural por un acontecimiento, no sé, un temblor, un sismo, una inundación, una situación grave de desastre natural, pues se ajustan presupuestos para responder a esa necesidad. O en nuestro caso lo vimos con la pandemia. Con la pandemia, con COVID-19, muchos presupuestos que estaban asignados a proyectos, principalmente con sociedad civil o para infraestructura, lo reasignaron a otras necesidades, como el adquirir la vacuna o el contar con espacios médicos para atender a la población, adecuar hospitales, todo esto. Entonces depende mucho de qué momento estemos viviendo. Y luego viene un capítulo de la ley de la igualdad entre mujeres y hombres en el presupuesto, que nos habla de cómo le estamos avanzando en esta materia. Y así viene el presupuesto normalmente. Ya después nos habla de los programas. Como un ejercicio interesante, valdría mucho la pena que después de la clase, en una oportunidad que tengan, puedan meterse en la página de su país, del gobierno federal, y buscar en el diario oficial el presupuesto público aprobado para este año y leerlo, para que se den cuenta un poco cuál es la lógica del ejercicio del presupuesto público de este año para su país y a qué le dieron prioridad. Por ejemplo, a qué programas o a qué acciones le están dando prioridad. Porque como vimos, el presupuesto público, pues prácticamente es la principal herramienta que tiene un país para ejercer sus funciones, sus atribuciones y para definir prioridades de nación. Entonces, a lo que más le invierte un país, pues generalmente es la prioridad que podemos ver. Bien, y luego vienen los ramos autónomos, que por ejemplo, ramos autónomos son los poderes autónomos. Por ejemplo,
el Poder Legislativo con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral o el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y así todos los organismos autónomos que tenemos en este país. Y así viene desagregado el presupuesto. Bien, después, una vez que están los ramos autónomos, después vienen los ramos administrativos. Aquí, en los ramos administrativos, es donde vamos a ver el presupuesto que se le asigna a cada gabinete del gobierno federal, cada ministerio. Por ejemplo, si queremos ver el presupuesto que tiene educación, aquí está. El ramo 11 es el de educación y tiene este presupuesto para este año. Más de 400 millones de pesos. 400,000 millones de pesos. Y si vemos, por ejemplo, cuando ustedes analicen en sus países el presupuesto por ramo, se van a dar cuenta que normalmente donde más se gasta es en educación y en el bienestar. Por ejemplo, en el caso de México, pues se gasta más en estos proyectos. Son más de 400,000 millones de pesos en política de bienestar y son pues superior a lo que se gasta en educación. O por ejemplo en salud se gasta la mitad del presupuesto que se tiene destinado a educación o a los programas sociales. Bien, después vamos a encontrar una parte en el presupuesto donde nos dice de la inversión público-privada o la inversión que se va a hacer en diferentes obras de infraestructura y los estados a los que va destinado. Por ejemplo, de infraestructura y transportes, con una APP, que es una asociación público-privada, de una red carretera en San Luis Potosí, y tal presupuesto asignado. Por ejemplo, hay anexos que van destinados no solamente al avance de las mujeres, sino también, por ejemplo, el anexo 10, en el caso de México, que va orientado para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Y aquí nos dice cuánto presupuesto tiene cada secretaría o cada ministerio. Aquí nos dice el programa que corresponde, por ejemplo, para abasto de leche y el monto que tienen asignado, casi 300 millones. Y así viene, por ejemplo, lo asignado de cada uno de ellos. En educación, por ejemplo, en educación para personas de los pueblos originarios, lo que se tiene destinado es este monto, y aquí vienen los programas específicos. Por ejemplo, para la educación para adultos es un monto de más de 98 millones de pesos. Donde se lleva más la inversión en educación tiene que ver con la educación inicial y básica, que estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. Y vienen, por ejemplo, programas de becas, principalmente es en lo que se asigna el presupuesto. Y el último que quiero que vean es el anexo 13, que es el que les mencioné en México, que es el que avanza en el logro de la igualdad. Este anexo, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, pues tiene prácticamente los diferentes programas presupuestales que se les asigna presupuesto por cada ministerio. Por ejemplo, en gobernación, pues vemos actividades para prevenir la violencia contra las mujeres, ¿no? 342 millones. Para la protección y defensa de derechos humanos, y parece como burla, porque es 1 millón de pesos. Promover la protección de derechos humanos y prevenir la discriminación, 10 millones de pesos. El PAIMED, que es el programa que ayuda a los estados, a los mecanismos de adelanto para las mujeres,
para realizar proyectos, principalmente centros de desarrollo o módulos móviles para la detección de violencias, 300 millones de pesos. Bueno, 318 millones de pesos. Programa para refugios de mujeres víctimas de violencia, más de 400 millones de pesos. Y así se va ministerio por ministerio, nos va diciendo lo que está asignado a este proyecto, en este anexo. Viene Laura, cada ministerio. ¿qué es la planeación demográfica o por qué la ponen ahí? Planeación demográfica es CONAPO. Oh. No debería estar ahí, porque en realidad la planeación demográfica, por ejemplo, los censos con INEGI, pero la planeación demográfica normalmente es la de CONAPO. Oh. Ajá. Hay programas que no deberían de estar en este anexo, pero que a veces como para que lo hagan más, como el monto mayor, le meten ahí proyectos o programas que ni al caso. Sí. Que son como los errores que tenemos en la integración de estos presupuestos. Y luego, por ejemplo, en agricultura y desarrollo rural, pues viene la adquisición de leche, el programa de abasto rural, precios de garantía para alimentos, fertilizantes, producción del bienestar y este programa de fomento a la ganadería. Este programa de fomento a la ganadería, por ejemplo, quienes estudien el caso de México, la compañera que estaba aquí de aquí de México, este programa, por ejemplo, cuando revisamos el presupuesto original que tiene, o total, que tiene este programa, nos vamos a dar cuenta que lo que le asignan a las mujeres, que son estos 380 millones, no corresponde ni al 30% ni al 20% del presupuesto total que tiene este programa. Y así podemos verlo con otros programas, ¿no? Pero principalmente en Zagarpa es mucho la diferencia. Bien, en educación. En educación, en el ramo 11, que es este, principalmente estos son los programas que están etiquetados para el avance de las mujeres, para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, que son prácticamente los servicios en educación media superior, preparatoria o bachillerato, en educación superior, miren, políticas de igualdad de género en el sector educativo. Por ejemplo, este no debe estar. Actividades de apoyo administrativo, eso no debe estar, eso es gasto corriente. Programas de becas, aquí principalmente las becas en educación básica y Programa Nacional de Inglés y las universidades y las becas para estudiantes de media superior. Y luego viene el ramo de salud, que por ejemplo aquí está muy interesante porque durante mucho tiempo no se incluía y de esa manera nació el presupuesto del anexo 13, con la incidencia de sociedad civil, cuando estaban viendo el recurso que estaba asignado para la atención reproductiva, la salud materna y reproductiva para las mujeres, y se daban cuenta de que no había asignaciones necesarias para poder garantizarle a las mujeres en estos contextos el acceso a sus derechos. Y bien. Ahora, visto lo anterior, nos vamos a la práctica. Les voy a compartir en el chat unos archivos. Por favor, descarguen los archivos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en los archivos que les envié, principalmente en el que viene desagregado por programa presupuestal. En un momento lo voy a abrir para que lo identifiquen. Primero, vamos a identificar los gastos que específicamente están enfocados a las mujeres. Por ejemplo, y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿El objetivo de los programas tienen perspectiva de género? ¿Las actividades de los programas son sensibles al género? ¿Cuántos recursos se destina al programa? ¿El programa tiene indicadores de resultados? ¿El programa tiene indicadores de impacto? Aquí algo importante. Bueno, ahorita les explico esa parte.
Identifican algún programa que no contribuya a lograr la igualdad sustantiva y a erradicar la violencia contra las mujeres. Después vamos a responder las siguientes preguntas. Si identificas programas a favor de la igualdad de oportunidades en el empleo, ¿cuáles son? Menciona uno al menos. Y si consideras que debería de agregarse algún programa para promover la igualdad laboral. Después, del gasto que no está específicamente destinado a las mujeres, pero que puede tener un impacto sobre las condiciones de las mujeres y de las niñas, si identificas algún programa que tiene un impacto en las condiciones de las mujeres y de las niñas, y si cambiarías algo de los programas presupuestales. ¿De acuerdo? Les compartí también este presupuesto del PEF. Aquí podemos identificar aquellos programas presupuestales que son el total del presupuesto y que no están asignados específicamente a las mujeres. Recuerden que en este archivo solamente el anexo 13 va destinado a las mujeres. No se ve tu pantalla, querida. Perdóname. Aquí está. ¿De dónde vamos a tener la información de los programas totales? De total del presupuesto, de aquellos proyectos o programas de aquellos programas que no están destinados a las mujeres, de esta parte. No es necesario que lean todo el archivo, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero es importante que lo vean a partir de aquí, miren. Aquí. A partir de la página 38. ¿De acuerdo? Que aquí vienen los totales de los programas, pero por ramos específicos. Bien. Donde nos pregunta específicamente de los proyectos o los programas para las mujeres, que es la primera parte que vamos a ver. Las primeras preguntas que donde nos cuestiona de el presupuesto que va orientado o destinado específicamente a las mujeres. En este archivo de Excel, ¿sí se puede ver? Sí, se puede ver. Ok. En este archivo de Excel, ustedes tienen los programas presupuestales desagregados por cada ramo o por cada ministerio. Yo les recomiendo que tomen el de educación. El de educación, recordemos que es el ramo 11. Entonces, váyanse en la pestañita de ramo 11 en educación y aquí, por ejemplo, viene toda la información. Vamos a encontrar el ramo, es educación pública. Este es el número o la identificación del programa presupuestario. Este es en donde está el nombre del programa, Servicios de Educación Superior y de Posgrado. Y así vamos a encontrar varios programas, ¿no? Hay un programa, el Prospera, Programa de Inclusión Social, y luego hay un Programa Nacional de Becas, y luego hay programas para la inclusión y la equidad educativa. Bien, aquí nos dice el nombre del programa. Esta columna es nombre del programa. Esta columna es el número o la identificación de estos programas. Esta columna que dice unidad responsable es únicamente como las siglas o los números con los cuales se identifica a la unidad responsable. La unidad responsable es la entidad o la dirección o la dependencia a la que está asignado este programa y que es responsable de recibir el recurso y de ejecutarlo conforme a las reglas de operación, ¿de acuerdo? Y luego, aquí nos habla de los tipos de acción. El tipo de acción, por ejemplo, son acciones que promueven la erradicación de la violencia de género o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Esto lo vamos a ver de manera repetitivo porque recuerden que es lo que va orientado a educación del anexo 13. Este archivo de Excel es anexo 13, pero ya desagregado. Bien, aquí donde dice denominación de la acción, nos explica de qué trata ese programa.
qué va a ser esa unidad responsable o esa dependencia a la que le dimos presupuesto para el logro de su objetivo. Por ejemplo, aquí nos dice, impulsar una cultura de igualdad y de buen trato entre mujeres y hombres en la UNAM que contribuya a la eliminación de la desigualdad basada en el género. Bien. Aquí, por ejemplo, nos dice cuánto tiene asignado el programa. De aquí nos mencionan, por ejemplo, si hay que hacer ampliaciones, si se proponen reducciones, si hay que etiquetarlo de manera directa, si hay reasignaciones o si hay alguna modificación, ¿va? La única columna que vamos a utilizar para este análisis es la del PEF, la primera que dice ahí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en este archivo es ramo 11 en educación, donde podemos identificar los objetivos, los indicadores de los programas presupuestales. Miren, este archivo que les compartí de Excel es específicamente el ramo 11 de educación. El ramo 11 de educación contiene estos programas, que son todos estos. Y estas son las unidades responsables o quienes ejecutan el gasto. Elijan uno. No pueden revisarlos todos, eso es una realidad. Pero de todos estos programas que son de educación, elijan uno, el que a ustedes les llame la atención. Por ejemplo, aquí, atención al deporte. ¿Qué información van a encontrar en este archivo? Principalmente viene el nombre del programa, vienen objetivos, indicadores y metas para este programa. Entonces, ¿sí se ve la pantalla? Sí se ve. Ah, gracias. Bien, por ejemplo, van a encontrar programa presupuestario, es el E017, atención al deporte. ¿A qué ramo está o a qué ministerio está asignado? A educación pública. Unidad responsable, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Enfoque transversal, acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos. Y luego aquí viene, ¿con qué alineación de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo está alineado? Ah, el eje 2 de política social. ¿Con qué programas está alineado? Por ejemplo, con el sectorial de educación y demás. Y aquí en la parte de abajo vienen los objetivos, indicadores y metas de la MIR. Recuerdan que cuando vimos la parte de presupuesto, vimos en la clase 2 los indicadores de la MIR. La MIR es la matriz de indicadores por resultados. Es decir, que ya el compromiso o la obligación del gobierno federal en el tema presupuestal tiene que ver con medir el impacto de los resultados de los programas que tiene. Entonces, aquí viene, objetivo del programa, contribuir a garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Nombre del indicador. Lo que del indicador es porcentaje de la comunidad deportiva beneficiada con determinaciones definitivas que pongan fin al juicio emitido por el pleno de la comisión, bla, 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 ¿no? Y luego, otro nombre del indicador, porcentaje de la población de 18 años y más activa físicamente en el área urbana. Se fijan que ese indicador y este programa no tiene perspectiva de género, ¿verdad? Y aquí viene cómo lo calcula. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los objetivos como fin del programa. Aquí como propósito del programa, que normalmente es como lo desagregan. Y aquí vamos a encontrar los indicadores ya por componentes, o sea, por acciones. Y aquí por actividad.
Disculpa, creo que tu pantalla está congelada o es mi internet. A ver, deja de A mí me poder pasa lo compartir. mismo. Yo estaba viendo la parte de educación. Tú hablabas de deporte y no lo A ver, encontré. ¿aquí se ve? Exacto. Sí, ahora sí cambiaste, gracias. Ah, ok. Sí estaba congelada. Tuve que Ah, dejar de bien, compartir. gracias. Yo pensé que era yo Ok. también. Entonces, en el ramo 11 de educación, aquí ustedes elijan un programa. Estos son programas. Elijan el que ustedes quieran. El que ustedes quieran analizar. Por ejemplo, aquí, educación para adultos. Aquí van a ver el nombre, repito la información porque no se veía la pantalla. El nombre del programa, el ramo o ministerio en el que está adscrito y a lo que corresponde en ejes transversales. Este es un recurso que está alineado con el anexo 6 de jóvenes, el anexo 10 de pueblos indígenas, el anexo 7 de grupos vulnerables, el de Perdón, 8... Laura. ¿Mande? ¿Qué hoja, perdón, qué hoja estás allí del Excel? ¿Cómo se llama la hoja? Este es R11064. Gracias. R11E064. Bien, aquí viene, por ejemplo, ya los indicadores. Vienen los objetivos, los indicadores. Los indicadores normalmente vienen como fin, o sea, como el resultado numérico, como propósitos, como componentes y al final como actividades. Entonces, de aquí van a tomar esa información. Elijan solamente un programa, el que ustedes quieran, el que ustedes decidan. ¿Y cómo van a contestar la información? Hace un momento les compartió mi compañera Natalia el link para el Drive. Se los comparto nuevamente. Las preguntas que vimos hace un momento, ahí las van a contestar. Y de tiempo, por favor, tenemos 20 minutos para contestar las preguntas. Sé que es poco tiempo, no esperamos que sea un análisis complejo de lo que van a realizar, pero sí es importante que aprendan como a ir identificando los conceptos, los montos, los rubros, y en la plenaria en un momento más vamos a comentar lo que descubrieron. ¿Alguna duda al respecto? ¿Sí estamos todas acá? ¿Se hace de manera individual? La tarea es individual, efectivamente. La tarea es individual. Una duda, perdón. Adelante. Gracias. Entonces, hacemos ahorita como este análisis en esos templates que tú nos mandaste. En 20 minutos regresamos y eso después hay que enviar, o digamos, o eso ya queda como material interno de cada una, o hay que subir al Classroom, o... No, este ejercicio queda para ustedes. De clases. Al momento de que contestan el Drive, me llegan automático y lo que vamos a hacer es comentarlo en plenaria. En un momento más vamos a llegar a conclusiones y a ver qué es lo que ustedes identificaron y qué les llamó la atención, qué descubrieron. ¿De acuerdo? Tamara, tienes uso de la voz. Ok, no, ahorita fui yo la que preguntó eso. Ok. Y a mano, gracias. Es que veo aquí tu manita levantada. Sí, no es un trabajo para la casa y para enviarlo después, hay que contestarlo ahorita con el material que les proporcioné y no se preocupen, en un momento en la plenaria vemos todo lo que descubrieron, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 20 minutos, por favor, para ese trabajo. Muchas gracias. Bueno, sabemos que fue una actividad que quizá requeriría más tiempo, ¿no? Familiarizarnos con los temas presupuestales, con la manera en las que están desplegados, pues lleva tiempo, lleva esta familiaridad de saber en dónde poder localizar determinada información. Sin embargo, queríamos que esta actividad fuera un primer encuentro con estos presupuestos y cómo debe de ser un análisis
enfocado en la perspectiva de género y en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, pues me gustaría comenzar con la primera pregunta, que es: ¿el objetivo de los programas que ustedes analizaron en esta actividad tiene perspectiva de género? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Alguien le gustaría comentar? Yo, Ven, en mi caso yo me dediqué a analizar un punto muy específico que tiene que ver con servicios de educación superior y posgrado. Analicé específicamente, perdón, el del Colegio de México porque tiene características especiales de migración y agresión a las mujeres, etcétera. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, cuando habla de tipo de acción o denominación, ¿verdad? Lo que plantea es acciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. Y cuando viene la denominación de la acción, lo que dice es impulsar una cultura, ¿verdad? Digamos, ya cuando se habla de impulsar una cultura, aunque es importantísima la cultura, no hay acciones concretas sobre la acción de la cultura, porque esos son procesos de larga data, ¿verdad? Impulsar una cultura de igualdad y buen trato entre hombres y mujeres en el Colegio de México que contribuya a la eliminación de la desigualdad basada en diferencias de género. Y aquí establece un presupuesto, pero yo no sé si ese presupuesto es suficiente o no porque no tengo idea, ¿verdad? No sé. Pero, digamos, me parece que esto no tiene perspectiva de género, porque no es un programa pensado, una propuesta de estudios de posgrados pensada específicamente para las mujeres y las poblaciones que atiende, especialmente en este colegio, con las características que tiene y las acciones que aquí se llaman, bueno, y las acciones concretas que establece, no son acciones, ¿verdad? Digamos, un cambio de cultura, eso no es una acción, porque la cultura no se cambia desde arriba, la cultura la cambia el pueblo, la gente, ¿verdad? Es un proceso social. Entonces, realmente no hay acciones concretas en temas de educación, en servicios de educación superior y posgrado. Gracias. Muchísimas gracias, Nora. Bueno, definitivamente estos comentarios que nos mencionan son muy importantes porque tú bien lo dices, ¿no? La perspectiva de género va también de acciones claras para transformar, ¿no? Estas realidades, esos objetivos que ahí señalan, ¿no? En este caso, pues esta transformación cultural, pues tiene que ir emparejada con actividades muy específicas y muy concretas que abonen a dicho objetivo, ¿no? Por ejemplo, la prevención de las violencias, de la discriminación, etcétera, ¿no? Sin embargo, como tú bien lo mencionas, pues son partes que son omisas en dicho documento, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que hay intentos, ¿no? de implementar una perspectiva de género, sin embargo, se quedan cortas ante los objetivos planteados. Muchas gracias, Nora. También José López tiene su mano levantada. Adelante. Sí, gracias. Creo que una parte importante del ejercicio es saber navegar, ¿no? En medio de toda la información. Creo que eso es lo principal. Al comienzo me sentí un poco perdido, pero después poco a poco le fui entendiendo. Creo que ese es lo fundamental. Estas primeras preguntas me ubicaron en la categoría 1 del modelo de análisis australiano, ¿verdad? Entonces, es decir, me guié por esas preguntas, que es lo específico dirigido hacia la mujer, y encontré el programa de formación específico para las personas en el Instituto Nacional de Educación para las Personas Adultas Mayores. Y hay una acción específica para la mujer adulta mayor. Entonces yo considero de que ese programa sí aplica dentro de la categoría 1, ¿verdad? Dirigida específicamente hacia la mujer. Lo único es que no encontré más allá que el dato del monto total, ¿verdad? Que se destina a ese programa.
que es específico, no encontré o no me ubiqué en dónde podía tener indicadores de resultado, ni tampoco encontré indicadores de impacto. Entonces se mira que es una acción dirigida específicamente, pero no encuentro, tendría que investigar un poco más en recursos complementarios de información para obtener estos indicadores. Y no me dio chance de conseguir, de buscar, identificar un programa que no contribuya, ¿verdad? Pero sí, pues me enfoqué sobre todo en la categoría 1, ¿verdad? Encontrar algo que sí realmente estuviera dirigido y creo que es ese programa. En el Instituto Nacional de Educación para las Personas Adultas Mayores y específico para las mujeres. Eso era, gracias. Muchísimas gracias, José. Bueno, y definitivamente esto que nos mencionas de los indicadores es muy importante, ya que no solamente basta con etiquetar un presupuesto a determinados programas con determinados objetivos, sino que los indicadores, como su nombre los dice, nos va a indicar en qué medida, cómo podemos medir que esos objetivos específicos están siendo alcanzados, ¿sí? Y va muy de la mano con lo que nos comentaba Nora, ¿no? Es decir, viene un objetivo, ¿no? Por ejemplo, alcanzar una cultura de paz e igualdad, sin embargo, no nos dicen cómo vamos a medir, ¿no? Cómo vamos a llegar a ese resultado, y para eso son muy importantes los indicadores, ¿no? Para saber cómo vamos a medir que esos objetivos sean cumplidos de manera idónea. Y bueno, ahorita vamos a hablar más de ello. Muchas gracias, José. También tiene su mano levantada Iliana y después Carla. Buenos días, un saludo a todas y a todos. Bueno, en mi caso, bueno, yo tomé el programa para la inclusión y la equidad educativa. Ya regreso, Ileana. No sé si quieres terminar, Ileana. Rápidamente, ¿cómo estás, Cara? Lo que quiero decir es que en todos, la falta de precisión y de no direccionamiento genera una ambivalencia. Entonces, en apariencia enunciativa y declarativa hay perspectiva de género, pero la ausencia de estos otros elementos me dice que no. Entonces, es un tipo de análisis que yo no sé si es el australiano, porque es que me genera un análisis adicional, que cuando faltan estos otros elementos, no te explican. Y lo otro es cuando hay en los recursos redireccionamiento de recursos, porque en lo que yo analicé había ampliación y reducción, por lo que dos. Entonces, no explica la razón por la cual hay ese redireccionamiento, y mi pregunta es, ¿verdaderamente hay un análisis de las brechas de género que nos va a generar ese redireccionamiento? Y todo no conseguí nada dirigido a la parte de empleo y precisión. Gracias. Bueno, les indicaba que en mi caso tomé el ejemplo del programa para inclusión y la equidad educativa, ¿verdad? Y las actividades que promueve es acciones que promueven igualdad entre mujeres y hombres, con un monto de 50 millones aproximadamente de pesos. Me imagino que no están aquí, por ejemplo, los indicadores ni de resultados ni de impacto, porque posiblemente han de estar en los documentos operativos, ¿no? Por lo general, a veces los presupuestos solo dejan la parte económica cuando hacen la publicación del Estado, y ya la parte operativa o de ejecución, entonces ya es más a nivel institucional. Por lo menos acá en Honduras así es. Luego en el punto 6, que hablaba que se identificaba algún programa que no contribuyera, me llamó la atención que el Programa Nacional de Becas dice que es incentivar a través de becas acceso, permanencia y conclusión de estudiantes en educación media superior. Es decir, sí está dentro de los que supuestamente son categoría de igualdad de condiciones para hombres y mujeres, que la columna dice
exactamente dice, a ver, para decirlo literal, en el tipo de acción, todos dicen que son acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres. Pero cuando ya vemos la descripción del programa, tal cual, no indica que el programa realmente tenga esa perspectiva. Luego habla de que si debería de agregar algún programa para promover la igualdad laboral. Lo encontré en lo que es como, me imagino que es como la Secretaría del Trabajo, y ahí hay un programa de acciones de política laboral que promueven la igualdad entre mujeres y hombres y promueven las buenas prácticas en lo que es en materia laboral, inclusión, combate a la violencia laboral y conciliación del trabajo familiar. Y luego identificar un programa a favor de la igualdad de oportunidades de empleo. En la que está en el ramo de economía, encontré un programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural, que otorga apoyo a proyectos que promueven la participación de mujeres en la micro, pequeña y medianas empresas. Entonces yo creo que de repente no solo en un solo componente, como estábamos viéndolo solo en educación, no podemos encontrar todas estas variables. Sin embargo, si lo vemos en contexto ya en otras secretarías de Estado o en otros despachos, sí los podemos visualizar. Gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, efectivamente, ¿no? Vamos a ver estos distintos presupuestos y la manera en la que se planean y se asignan específicamente. Y bueno, algunos tendrán esta información, ¿no? Muchísimo más completa, como tú la acabas de mencionar. Y bueno, también atendiendo a los comentarios que nos hacía Ileana, pues vamos a ver otros gastos etiquetados, ¿no? Que les falta esta información adicional para ver si efectivamente hay una perspectiva de género en la asignación y ejecución de los mismos. Muchas gracias. ¿Alguien más les gustaría compartir este primer análisis que hicieron respecto a los gastos presupuestarios? A ver, si no, voy a nombrar a alguien. Gerson levantó la mano. Ah, ok, muy bien. Gerson, adelante. Hola, buenas. Sí, buen día. Estábamos revisando lo que es el tema en el caso nosotros aquí en Honduras. A través de la Secretaría, hay un Secretaría de Desarrollo Económico, que el presupuesto para este gobierno ha sido casi el 5% que ha elevado en comparación de lo que es el presupuesto del 2022. Entonces, y tomando en cuenta lo que es la inclusión, el tema de género, he estado platicando hace poco con un ingeniero que trabaja directamente en la Secretaría de Desarrollo Económico, que está enfocado en lo que es la participación de la mujer, lo que decía la compañera Carla, la mujer rural con a través de proyectos, que hay un proyecto muy específico, lo que se llama el proyecto de las cajas rurales que ellos a través de los proyectos de emprendimiento que va apostando lo que es el tema de inclusión. Entonces, sí miramos de que sí hay un avance en el tema de lo que es en el presupuesto público, en el tema de lo que es la inclusión al género. Y esperamos de que esto vea resultados a corto plazo en lo que es la vida económica y desarrollo de las mujeres en las zonas rurales y las mujeres campesinas, y no solamente mujeres, sino que familias campesinas que están apostando. Lógicamente estos temas no va a ser muy fácil en resolverlos de un día para otro, pero sí hay un avance y esa es la fe que tenemos con el actual gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson. Y bueno, en base a tu comentario, pues también recalcar la importancia de la implementación de un enfoque de género, pero a la par con un enfoque interseccional, ¿no? Es decir, no solamente que haya
un presupuesto etiquetado para mujeres, sino que se atienda a la diversidad de necesidades de la diversidad de mujeres, ¿no? En este caso, por ejemplo, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres con alguna discapacidad, etcétera, ¿no? Las empresarias, por ejemplo, jefas de familia, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante, pues, la transversalidad de la perspectiva de género junto con un enfoque interseccional. Muchas gracias. Violeta, adelante. Sí, bueno, yo comparto, creo, ya con varias posturas, que es como si faltara algo de información, ¿no? Y lo que yo quería resaltar en eso, que a veces en este tipo de construcciones que se hacen de programas, nos pasa un poco como aquí en la ley de educación, ¿no? Que porque se aumenta la palabra equidad de género a cualquier frase, ya se piensa que eso tiene una perspectiva, por ejemplo, ¿no? Acá es el vivir bien, es algo que en Bolivia se usa mucho en los programas de los profes, por ejemplo. Entonces ponen cualquier cosa y para vivir bien, y con eso ya piensan que se ha creado, ¿no? Entonces sí, yo al ir viendo estos elementos del objetivo y de las actividades, sobre todo, me da esa sensación, ¿no? De que sí entra mucho lo de género, la palabra de género o la igualdad, pero no logro luego ver esos elementos, estos indicadores que decían, ¿no? Y sí, como ha señalado Carla, es probable que eso hallemos después, ¿no? En unos documentos más amplios. Y luego también respecto a la igualdad de oportunidades en el empleo o esto de lo laboral, y lo encontré después en algunos, navegando pero al azar, ¿no? En otras páginas, en otras pestañas del Excel, y sí alguno que sí en la acción describe y dice para lograr la igualdad, pero luego habla de mejorar un ambiente laboral, por ejemplo, en esta pestaña que es de la defensa nacional, ¿no? Entonces, yo creo que nos ayuda mucho a nosotros a ir viendo ya con otros ojos estos presupuestos, que por ahí otro momento lo han dicho, así todo tiene perspectiva de género porque hay la palabra, pero no tenemos los otros elementos realmente para analizar, ¿no? Luego, muchísimas gracias, Violeta, y muy atinado tu comentario, porque vemos que esa es una tendencia, ¿no? En México, pero a nivel Latinoamérica y el Caribe, de ponerle la palabra género y pensar que por añadidura ya se estará implementando una perspectiva de género adecuada, de derechos humanos, interseccional, etcétera, y no que solamente se quede, pues, en lo superficial, en un nombre, y realmente no ver, pues, los resultados concretos de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy atinado. Bueno, Laura, no sé si tenemos tiempo para un comentario más o seguimos con la siguiente actividad. Sí, continuemos con el comentario. Ok, bueno, tenemos dos comentarios en el chat, justamente también haciendo alusión, diciendo que, bueno, que no se aterrizan, ¿no? En objetivos claros, en indicadores claros, pues estos comentarios que han estado vertiendo las compañeras y compañeros. Bueno, preguntarle, ¿alguien más le gustaría compartirnos? Sí, Marta López, adelante. Bueno, es mucha información, de verdad, que pues me pierdo un poquito todavía en tantos documentos, pero en cuanto a la evaluación que nos están, las preguntas que nos están mandando para el ejercicio, bueno, en función de la primera pregunta, menciona precisamente de los programas, pues estuve revisando, yo me fui por el ramo 11, que es el de educación. Yo trabajo en el medio educativo. Entonces, bueno, pues todo lo que viene ahí en el ramo 11 precisamente sí viene con perspectiva de género. Y estoy, pues de acuerdo con mis otros compañeros de otros países que sí falta definir el impacto. Y no solamente el impacto, sino que también falta definir como estrategias de evaluación y seguimiento, porque esto es lo que no permite que el presupuesto asignado a estas acciones que están ahí en el documento, pues verdaderamente lleguen, que el presupuesto verdaderamente se ejerza en las acciones que se están planteando, ya que únicamente nos piden números, así como evidencias, números y demás, pero no hay una comisión que dé un seguimiento y que verdaderamente corrobore dentro de la misma transparencia
que pues el presupuesto se ejerza de la mejor manera. Es en donde creo yo que sí, por ahí falla. Estuve revisando también otros presupuestos. Veo, por ejemplo, el de energía, el asignado en energía, que las acciones que ellos tienen y que pues ahí se menciona que impactan, ¿verdad?, a lo que es la igualdad y el género y demás, pero pues habría que revisarlos con mayor atención porque finalmente son acciones que también en otros de los presupuestos se mencionan, como es lo de la capacitación y esa parte. Entonces, que en ocasiones también otras dependencias se encargan de hacer esas acciones, no son propias de la misma dependencia o la misma secretaría. Eso es lo que estuve yo revisando. Como les digo, es muchísima información y sí, es muy poquito tiempo. Entonces sí requerimos de más tiempo para el análisis. Es cuanto. Muchas gracias, Marta. Sí, definitivamente pues hace falta tiempo, ¿no?, para empezar a comprender las complejidades de este tipo de documentos. Sin embargo, queríamos que esta primera actividad pues fuera un acercamiento, ¿no?, para ver justamente cómo se desglosa un presupuesto, cómo empezar a buscar información, cómo leer esa información y realmente analizar si tiene los elementos de la perspectiva de género, ¿no?, que es súper importante. Y sobre todo algo muy atinado que tú decías, Marta, la importancia pues del ciclo presupuestario, ¿no?, que también donde está la evaluación, el monitoreo, y en base a eso pueden hacer los ajustes necesarios para cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, muy alineado también a los comentarios que las demás compañeras y compañeros han vertido el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente actividad, ¿alguien más les gustaría comentar y compartir sus reflexiones en torno a esta primera actividad? Si pudimos identificar la perspectiva de género en el presupuesto. Dice, dice Citlali Santoyo, de hecho hay un documento de la Auditoría Superior de la Federación sobre la evaluación de la política de igualdad en México y se encontró que más del 90% de los recursos se van a nóminas. Un mínimo porcentaje es dedicado a otras acciones y en ese sentido no hay tanto impacto, tal como dice Marta acerca de los indicadores de impacto. Exacto, ¿no? Bueno, ahí nos menciona nuevamente Citlali la importancia de los indicadores, ¿no? Porque podemos ver justamente un presupuesto etiquetado con la palabra género para mujeres, sin embargo, al no tener estos indicadores claros, pues no sabemos a dónde se está yendo esos recursos, ¿no? Y en el caso de México, vemos que la mayoría de los recursos se va en la misma operatividad de las instancias y no realmente a las problemáticas establecidas. Bien, el siguiente trabajo es también individual. Tenemos 20 minutos para realizarlo y va relacionado con los objetivos dentro de los programas públicos. Este documento, el documento de Excel, donde vienen los programas de educación del ramo 11, ya lo vieron, ya lo conocieron un poco y vamos a profundizar en este análisis. Bien, en el archivo de Excel del ramo 11 de educación, que justo es este archivo, en este archivo, por favor, identifiquen un programa diferente al que trabajaron hace un momento, por favor. Y lo que vamos a contestar o tratar de identificar es lo siguiente. Si los objetivos del programa tienen relación con la igualdad de género, si el programa, desde cómo está planteado en cuanto a objetivos, reduce, aumenta o deja igual las desigualdades, ¿cuánto monto tiene asignado este programa? Que, por ejemplo, el monto lo van a encontrar aquí. Aquí está el monto del programa. Y aquí abajo los objetivos y los indicadores. Comenta José López que creen no tener ese archivo. Lo comparto nuevamente, pero sí debe de tenerlo, a menos que haya ingresado apenas. Está en la plataforma, pero al abrirlo no se abre completo, se abre cortado.
Si no lo pudieras compartir mejor la liga. Aquí está en el chat de la llamada. En el chat de Zoom, lo acabo de volver a compartir. Yo tengo una duda. No sé, Adelante. porque yo para la actividad anterior había elegido el programa que trataba de la educación para mujeres adultas, y en la columna K que tú dijiste que miráramos, ahí decía como que el presupuesto era 0. Pero ahora cuando tú muestras el presupuesto donde lo vemos, no coincide con lo que dice el otro Excel. ¿Eso es así? Porque en el Excel siguiente, que es el R11E 064, en este otro que yo que usé, dice 1.642 millones. Pero en el Excel primero que tú mostraste, que donde teníamos que mirar la columna acá, dice 0. Entonces ahora, viendo para este otro ejercicio que presentaste, dónde se veía el presupuesto, no necesariamente coincide, puede ser, o es porque ahí me quedó como, ahora me generó esa duda. Ok, recordemos que son 2 archivos diferentes. En este archivo de Excel únicamente está incluido los programas del ramo 11, del ramo de educación. Aquí únicamente están los programas presupuestales del ramo de educación. En el archivo anterior, que es este, les comenté que aquí específicamente está lo asignado en el anexo 13 de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres. La diferencia es que este es el anexo para la igualdad entre mujeres y hombres, que incluye todos los ramos del presupuesto. Aquí es puro anexo, y en este es específicamente programas de educación. Está, perfecto. Sí, esa es la diferencia. Ahora, para esta actividad únicamente vamos a utilizar este Excel. Es el único que vamos a utilizar. Aquí viene toda la información. Viene el programa, vienen los objetivos, los indicadores y el presupuesto asignado para este programa. Esta parte de la actividad, el objetivo a lograr es que podamos identificar lo siguiente. Que podamos identificar si los objetivos del programa ayudan a avanzar en términos de igualdad de género. Si este programa, de acuerdo a cómo está planteado, a los indicadores que tiene establecidos y el objetivo del programa, tiende a aumentar, a reducir o a dejar igual las desigualdades. El monto del programa. Y de acuerdo con la información, esta pregunta no, pero de acuerdo con la información que tenemos de ese programa, ¿a quién beneficia más? Como ya vimos en la información de la MIR y en la información de los programas, no vienen desagregados por sexo. En el caso de México, ese es un tema pendiente en la agenda para avanzar con presupuestos sensibles al género. No hay desagregación por sexo. Lo único que tenemos de información es lo del anexo 13 para la igualdad, que va dirigido exclusivamente a mujeres, pero de los demás programas, difícilmente en la MIR nos mandan esta información. Tenemos que esperar a la cuenta pública para evaluar realmente a quiénes se apoyó más. Entonces, únicamente, por favor, vamos a contestar estas 3 de cuáles son los objetivos a cumplir en términos de igualdad. Los objetivos del programa tienden a la igualdad o no tienden a la igualdad. Si este programa, por cómo está planteado, reduce, aumenta o deja igual las desigualdades, y el monto del programa, y a quienes tiende a beneficiar más. Bueno, en este ejercicio 2, que estamos analizando justamente el presupuesto específico a la educación, ¿a quién les gustaría comentar sus conclusiones respecto a esta actividad? Entonces, en este trabajo individual en el que estábamos como analizando el programa presupuestal, yo tomé el de atención al deporte y pienso que, digamos, no tiene unos objetivos específicos en términos de igualdad de género, ¿no? Y pienso que igual en tema de deporte, cuando no hay algo específico, eso
aumenta las desigualdades, ¿no? Porque es un tema como de oportunidades y de apoyo a las mujeres atletas. El programa en México tiene 634 millones de pesos mexicanos presupuestados para este año 2023. Y bueno, las otras preguntas que estaban aquí en el cuestionario supongo que vamos a ver con algún otro documento en donde está la desagregación presupuestaria y digamos esa estructura, ¿no? De cuánto es de inversión, cuánto es de operación y no sé qué. Eso básicamente. Muchas gracias. Sí, muy atinado tu comentario. Es decir, si no existe este enfoque diferenciado en estas políticas para alcanzar la igualdad, ¿no? Diferenciado en cuanto a generar oportunidades para mujeres, niñas, adolescentes, en este caso que nos mencionas del deporte, pues lejos de abonar a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pues se genera una mayor brecha de desigualdad. Muchas gracias. Laura también tiene su mano levantada. Adelante. Hola, buenos días a todas y todos. Miren, perdón que esta es la primera sesión que me estoy incorporando a la formación porque estaba de vacaciones y viaje la semana pasada a trabajo también, pero me pareció interesante y entonces estoy todavía ingresando a la temática, ¿no? Pero lo que me llamó mucha atención es que cuando uno va a... Parece que es como un índice de todas las políticas. Es lo que primero aparece aquí en la pestaña que dice ramo 1. Entonces, están listadas todas las políticas y me llamó la atención que hay una política específica listada como políticas para la igualdad de género en el sector educativo, que es la E032. Entonces, si uno ingresa a esa política específica sobre políticas de igualdad de género en el sector educativo, evidentemente que va a encontrar algunos indicadores, incluso por desagregación de sexo, ¿no? Porque el objetivo es justamente eliminación de roles y estereotipos de género que afectan el acceso, permanencia, conclusión oportuna de niñas y niños y adolescentes y mujeres. En fin, hay varios objetivos que dialogan con el tema de la superación de género y ahí interesante ver cómo se presenta la desagregación incluso por sexo, ellos proponen aquí, ¿no? Ni siquiera van a pensar un poco más en una perspectiva más de diversidad de identidades de género más amplio que hombres y mujeres, pero bueno, ya al menos aparece. Pero luego fui pasando así muy rapidito a varias de las demás políticas y me parece que por lo menos claro que no logré ingresar una a una, pero la mayoría de las políticas que se presentan no tienen esa perspectiva ni siquiera de mencionar la igualdad de género o de proponer indicadores desagregados por género o de volver a temas. Entonces, por ejemplo, si uno va justamente como decía Tamara, a esta política de deportes, no se menciona ahí nada sobre, por ejemplo, superar los estereotipos de género en los deportes, ¿no? Y aunque haya esa política otra específica, me parece que sería interesante añadir elementos transversales en cada uno de los programas para garantizar, o sea, para que eso quede específico en una política, pero también transversal a todas las políticas que se proponen. Entonces, no sé si leí bien los programas de educación en general de México, pero me quedó la impresión de que hay como una especificación muy puntual en una política que está orientada a ese tema, pero que es como si esa preocupación se diluyese en todos los demás programas.
Sí, efectivamente, ¿no? Esta problemática que vemos, aunada a esta actividad número uno que veíamos, ¿no? Es decir, los presupuestos aparecen con perspectiva de género, ¿no? Sin embargo, no existen estos elementos, estos indicadores que nos permitan entender si realmente las acciones establecidas, ¿no? En este caso, para lograr la igualdad, si realmente cumplen esos objetivos, ¿no? Y bueno, esto vamos a ver que trae serias deficiencias en la aplicación, evaluación, ejecución de la política pública en materia de igualdad, ¿no? Y sobre todo, pues, para lograr esta igualdad sustantiva, esta igualdad, pues, de facto en los diferentes terrenos en los que se plantean estos objetivos. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más les gustaría compartir sus reflexiones en torno a si pudieron identificar estas políticas de igualdad y si realmente, pues, se reduce la brecha de desigualdad, se mantiene o se refuerza? Violeta, adelante. Sí, yo escogí el programa de, justo perdí el nombre, de desarrollo cultural, ¿no? Y digamos, dos cosas me han llamado la atención. Hay como dos actividades, dos acciones concretas que sí nos están hablando de género, ¿no? Directamente, pero es de un total de 10. Y estas únicas dos que nos hablan de género no nos dan ningún indicador. Por ejemplo, no nos dan indicadores de participación de mujeres, ¿no? Entonces, como difusión o realización de actividades con enfoque de género, pero luego al interior no nos dice también cuántas mujeres han participado, por ejemplo, ¿no? Entonces está solo reduciéndose al contenido y no a la participación, que es un poco lo que veíamos hace rato. Y también, claro, de 10, las otras actividades no mencionan nada además, ni en indicadores, ni en la descripción de la actividad. Entonces yo había puesto que sí, que estas dos dejan igual las desigualdades de género, ¿no? Por ahí hasta aumentan, pero nada más, incluso estas que hablan del género, porque como no nos dan otros datos y no enfatizan o la participación o a quienes tiene que llegar y nos da un contenido, más suena como a propaganda, pero no luego la respuesta que tendría, ¿no? Sí, claro que sí, Violeta, esto es muy importante porque, bueno, hablando nuevamente de los indicadores de impacto, ¿no? Es decir, con estos presupuestos, ¿a cuántas usuarias, cuántas beneficiarias, ¿no? Podrá atender determinados programas? Y bueno, también deja ese vacío ahí. Muchas gracias. Laura Plasencia, te cedo el micrófono. Gracias. Sí, un poco respondiendo a los comentarios que mencionaba Laura, efectivamente, vamos a encontrar que en los países, cuando hablamos de presupuestos para la igualdad entre mujeres y hombres, pareciera que entienden las personas que están responsables de la política fiscal y de la construcción de esos presupuestos, que es la política de igualdad o de los programas de igualdad deben ir con una serie de elementos y de indicadores diferenciados a los demás programas de los ramos generales. Ella mencionaba referente al programa educativo del ramo 11 de Acciones para la Igualdad de E032, que fue el que elaboró. Y justo la reflexión, un poco ya para entrar a conclusiones, que estaba como propuesta para que llegáramos a esa conclusión, es que muchas veces vamos a encontrar que la información que nos brindan las áreas de transparencia o incluso la información pública disponible en materia de presupuestal no está presentada con mirada de género. Es decir, nos presentan los indicadores y los resultados de manera general por ramo. Esto ingresó, esto se gastó, lo gastamos en esto, en esto, en esto, y para el siguiente presupuesto necesitamos esto, ¿no? En requerimiento presupuestal. Sin embargo, la información que nos presentan efectivamente no viene con la mirada de género, no vienen con indicadores desagregados por sexo, que es información fundamental para poder realizar cualquier análisis. Y tal como lo vimos en la clase 2, la mayoría de los programas presupuestales no cuentan con esta mirada de género. Es decir, el gran reto que tenemos a nivel Latinoamérica, en nuestra región, es lograr que el funcionariado público
incorpore la perspectiva de género en cada una de las diferentes etapas del presupuesto. Y no solamente un presupuesto como un agregado para mujeres o como un agregado para la igualdad, sino que la mirada de disminuir las brechas de desigualdad, la mirada de el desarrollo en condiciones o la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea una realidad en el presupuesto. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en relación con las conclusiones o hallazgos que realizaron? Y me interesaría mucho la participación de las compañeras y compañeros de Haití. ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Qué retos observaron? ¿Cómo se sintieron? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Alguna compañera o compañero de Haití que pudiera darnos sus impresiones, sus conclusiones? Jennifer, Marta, sí, Laura. Liz, adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Sí, evidentemente, como lo han comentado ya las compañeras que me antecedieron, evidentemente no hay una perspectiva o enfoque de género. En algunos casos hay una mención, digamos, niñas, ¿no? Niñas o alumnas, ¿no? Pero en general los indicadores bueno, al parecer en general no incluyen una desagregación, digamos, un porcentaje, por decir, de abandono escolar en educación secundaria en razón de género, ¿no? Son generales. Entonces, yo creo que deberían incluir estos porcentajes de acceso justamente considerando el tema de género, ¿no? Porque también esto influye creo, en el método de cálculo, ¿no? En la unidad de medida. Y eso es lo que puedo observar, ¿no? También me llama la atención que los programas, por decir los materiales, los libros de texto gratuitos y materiales educativos producidos, dice, con suficiencia, se llaman Ningún niño sin sus libros, ¿no? Entonces, el lenguaje también, la redacción de los textos, creo que también deberíamos observarlos, ¿no? Porque sí, parecen excluyentes, ¿no? Entonces, igual en el nombre del indicador, creo que deberían estar también desagregados por género. Bueno, son comentarios generales, ¿no? Porque sí, honestamente, me gustaría verlo en más detalle, ¿no? Y no he estado tampoco desde el inicio de la sesión, pero sí he estado viendo de manera general este material que nos compartieron, Laura. Estás sin micrófono. Así es. Gracias, Liz, por la conclusión. Efectivamente, no solo falta contar con la información desagregada por sexo, sino también nos falta información, y creo que esto no se ha incorporado a nivel nacional aquí en México. No sé si hay algún caso en la región, pero en los últimos meses no supe de él. No contamos con información, por ejemplo, que nos permita relacionar las desigualdades con las intersecciones. Por ejemplo, en las becas. En el programa de becas no tenemos el dato exacto de cuántas becas se destinan a las mujeres, bueno, las niñas indígenas en condiciones en los pueblos originarios. No contamos con información, por ejemplo, de cuántas becas se destinaron a niñas o a mujeres con alguna discapacidad. Son como los grandes pendientes que tenemos en cuanto al avance de los presupuestos públicos, y esto principalmente se ve desde la parte de la planeación. En la parte de la planeación, las personas responsables de la política pública en materia fiscal, presupuestal, pues tienen esa responsabilidad, pero también quienes las están incorporando en los diferentes ministerios o dependencias, porque cada ministerio o cada dependencia o cada secretaría integra su propio presupuesto. Si algún programa o los programas de las secretarías no cuentan con esta redacción con perspectiva de género, es porque no incluyeron la perspectiva de género desde la etapa de la planeación. El incluirla en la etapa de la planeación implica
que se construye el presupuesto público con la mirada de género, con esta mirada de identificar las desigualdades, de identificar las acciones a través de las cuales podemos disminuir o reducir las brechas de desigualdad, identificar la información que tenemos que medir como parte de la política pública a través de los indicadores y en la redacción incluso hasta de las metas y el objetivo de los programas. Entonces, lo que podemos concluir es que para elaborar el presupuesto público en el caso de México, no se cuenta con perspectiva de género en las etapas presupuestales, ni en planeación, ni en la parte de la programación, porque vemos que cada una de las diferentes secretarías no atienden o no incorporaron la perspectiva de género en sus programas presupuestales, ni en su presupuesto. Lo único que incorporaron fue un anexo 13, el anexo para la igualdad entre mujeres y hombres, pero prácticamente es de mi presupuesto total como secretaría, cuánto destino a las mujeres y mando esa relación. Eso dista mucho de lo que es un presupuesto con perspectiva de género como debe ser. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien, si no hay ninguna participación y por atención a su tiempo, ya vamos a cerrar el ejercicio. Y para ello me permitiré primero dar indicaciones para la siguiente sesión. El día de hoy no hay tarea, pero es importante el que podamos echarle una navegada nuevamente a la información, que puedan revisar con calma los archivos, que puedan revisar con calma la presentación. Las preguntas, tanto del cuestionario 1 como del cuestionario 2, ustedes pueden identificarlas, corresponden a información que está incluida en la metodología tanto del caso australiano y tomamos algunas que están incluidas en el caso sudafricano. No entramos a la propuesta de los 3 niveles porque analizar la información de la política pública o más bien de la parte macroeconómica es más complejo. Y no contamos con toda la información necesaria para poder realizarla. Pero ¿qué sí les pido? Que por favor revisemos las 2 presentaciones o las 3 que tienen de las últimas clases, porque la siguiente sesión es práctica, pero la vamos a hacer a través de a través de la plenaria, y el objetivo de la siguiente sesión es que durante el tiempo de clase construyamos las premisas básicas de nuestra metodología como CLADE para analizar y para elaborar presupuestos públicos. Es decir, a ver, desde CLADE, ¿qué tendríamos que estar mirando e identificando o exigiendo en la etapa de planeación del presupuesto público? ¿Qué tendríamos que mirar? ¿Qué tendríamos que identificar o exigir en la parte o en la fase de presupuestación? ¿Qué tendríamos que mirar e identificar o exigir en la parte de la implementación? ¿Y qué tendríamos que tomar en cuenta para evaluar el presupuesto público? Entonces, la siguiente sesión, por favor hay que conectarnos a la hora para que podamos tener tiempo suficiente para hacerlo. Y por favor lean los materiales, porque de ahí vamos a tomar mucha información para construir nuestra propia metodología y saber qué indicadores o qué información tenemos que identificar o tenemos que impulsar a través de nuestra agenda de incidencia en la clase 6 para avanzar con los presupuestos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a todas, a todos por estar el día de hoy y leeré los últimos comentarios. De Liz, que menciona, sí, gracias, es muy importante mirar en lo concreto. De José López, para entender cómo se aplica el modelo de evaluación, es entendible, se requiere práctica. Sí, se requiere información y necesitamos mucha práctica. De hecho, prácticamente para poder evaluar cada etapa del presupuesto, pues sí, se requieren más horas para poder hacerlo. Y por último, Norma Maya, agradezco los ejercicios y la orientación que permite tener una perspectiva general del presupuesto del país. Gracias, Norma.
Gracias a todas, a todos. Gracias a mis compañeras Natalia por acompañar la sesión y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta luego.